a través de la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y es, hermano, lo que hemos hecho en esta tarde. Hemos, ¿verdad? Hemos honrado a nuestro Dios, ¿verdad? Con nuestros bienes. Hemos honrado a nuestro Dios a través de la alabanza. Le hemos glorificado, le hemos exaltado. Y la palabra de Dios dice que hay, pues, hermanos, cuando os reunís. Cuando os reunís de uno, o que hay, hermanos, o que traes cuando vienes a la casa de oración. Cuando vienes a la iglesia, traes un canto, traes un salmo, traes palabras de exhortación, traes palabras de doctrina, traes un canto en alabanza a nuestro Dios, pero todo, dice la palabra, debe de ser, hermanos, para edificación mutua. Entonces debe de haber en nosotros una alabanza a nuestro Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, en el Salmo 22, dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, hermanos, Dios habita en la alabanza, hermanos, en la alabanza hay poder. O sea que a través del canto podemos glorificar el nombre del Señor. Sea Dios bendiciendo a los hermanos y las hermanas que les gusta cantar. Y aquellos que no nos gusta, hermanos, procuremos glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que el que está alegre, que cante alabanza. Debemos nosotros entonces cantar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Otra forma, hermanos, con que nosotros podemos glorificar el nombre del Señor, hermanos, es también, hermanos, con buenas obras. Sí, hermanos. La palabra de Dios dice, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, dice, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí, hermanos, están las obras, hermanos, con las cuales nosotros podemos, hermanos, honrar el nombre del Señor, glorificar el nombre del Señor. De modo, hermanos, que es un llamado para cada uno, hermanos, a glorificar el nombre. O sea, que el nombre del Señor sea puesto en alto, hermanos, con mi manera, hermanos, de proceder, con mi manera de actuar, con mi manera de conducirme delante de la presencia del Señor. Otro punto muy importante, hermanos, otra cualidad importante, cómo podemos glorificar el nombre del Señor, hermanos, es también, hermanos, con una, hermanos, unidad espiritual. Estas son cosas, hermanos, que agradan al Señor. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos se alegran, hermanos, porque estamos juntos? Bendito sea el nombre del Señor. Dice su palabra, para que unánimes a una voz glorifiquéis, dice, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un llamado también, hermano, a la unidad. Necesitamos, hermano, la iglesia del Señor se caracteriza como un pueblo unido. Amén. Y es que, hermano, cuando estamos unidos, hermano, no hay demonio que, hermano, nos haga frente. Porque, hermanos, la unidad hay fuerza, hay fortaleza. En la unidad hay victoria, hermanos. Por lo tanto, también, hermanos, unidos podemos nosotros, hermanos, glorificar el nombre del Señor. Un esfuerzo por mantener siempre, hermanos, la unión. Primeramente, hermanos, con Dios, la comunión con Dios. La comunión, hermanos, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo. La comunión con nuestro hermano. Es muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. También, hermanos, con una entera consagración podemos poner el nombre de nuestro Dios en alto. La palabra de Dios dice, hermanos, porque habéis sido comprados por precio. Amén. Glorificad, pues, dice, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Amén. Estos, hermanos, son del Señor, dice su palabra, y vuestro espíritu, de los cuales son de Dios. Hermanos, el llamado es, hermanos, que nosotros de todas maneras, de muchas formas, podemos, hermanos, poner el nombre del Señor en alto. El salmista decía, hermanos, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Un llamado a glorificar, a exaltar, a alabar el nombre del Señor. Y es que el pueblo de Cristo no debe, no puede, hermanos, estar callado cuando Dios, hermanos, hace favores, hace sanidades, hace milagros, hace prodigios en medio de su pueblo. Y la palabra dice, hermanos, que anunciemos, ¿verdad?, a los pueblos sus obras, sus maravillas, que contemos, hermanos, lo que Dios ha hecho. Y que a veces, hermanos, que nosotros nos quedamos callados, hermanos, y a veces Dios nos ha hecho un milagro. Nos ha sacado de momentos difíciles, momentos, hermanos, de dificultad. Dios nos ha sacado victoriosos, pero a veces nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que Dios hizo. Ya cuando pasa una semana, nosotros nos olvidamos, pero el llamado es, hermanos, a que no olvidemos ninguno de los favores del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra, hermanos, en versículo 3,
Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos se alegran, hermanos? La carga del pecado fue quitada para nosotros. Y por eso, hermanos, glorificamos el nombre del Señor. Él ha perdonado nuestros pecados. Si hablamos, hermanos, del pecado, el profeta Isaías presenta, hermanos, al pecado, hermanos, o la condición del pueblo de Israel, hermanos, dice que era gente pecadora. Gente, hermanos, cargada de maldad. Y dice, generación de malignos. Así, hermanos, era la condición del pueblo de Israel. Gente pecadora, hermanos, gente, hermanos, depravada. Y dice la palabra, hermanos, que desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, hermanos, dice que todo era una hinchazón, una podrida llaga. Esa era la condición, hermanos, del pueblo de Israel, hermanos, tal como lo narra Isaías. Pero, hermanos, también esa era nuestra condición en otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor. Nosotros, hermanos, dábamos lástima. Algunos Dios los sacó a hermanos de allá, hermanos, de los vicios. Los sacó, como dicen algunos hermanos, de la banqueta, de la cuneta, hermanos, de lo más bajo, de lo más vil, hermanos. No valíamos nada. Pero ahora, hermanos, Cristo, hermanos, nos ha hecho valiosos. Y la palabra de Dios dice que somos carísimos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ha perdonado. Él ha perdonado nuestros pecados. Y esto, hermanos, debe ser para nosotros motivo, hermanos, de gozo, de alegría, hermanos. Porque, hermanos, el perdón de pecados no se puede comprar. La salvación no se puede comprar con dinero. Solamente, hermano, la salvación se obtiene. Es un regalo inmerecido. Gratuitamente. Pero para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, pagó el precio. ¿Cuántos se alegran, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Y es que, hermano, hablando del pecado, hermanos, el pecado es tan tremendo, hermanos, que el pecado hace que la persona se avergüence. Si vemos, hermanos, los daños o los efectos del pecado son tremendos en la vida del ser humano. Así es, hermano, amén. El pecado avergüenza. Esto lo tenemos allí en Génesis, hermanos, capítulo, hermanos, 3, donde narra, hermanos, la desobediencia, hermanos, de la primer pareja. Dice que la voz de Dios se pasaba, hermanos, en medio del huerto y estos se escondían. Y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Él le dice, oí tu voz y tuve miedo y tuve temor. ¿Por qué, hermanos? La palabra de Dios dice que cuando comieron del fruto, hermanos, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. La desobediencia, el pecado, hermano, avergüenza al ser humano. Esos son los efectos del pecado. Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nosotros a mantenernos siempre firmes en el camino, ya que Dios, hermano, nos ha limpiado, nos ha purificado y ahora, hermano, nos tiene en silla de honra para glorificar el nombre del Señor. El pecado, hermanos, también, hermanos, el pecado lo aparta de Dios. Todo lo bueno, amén. Sí, hermano, de todo lo bueno. Sí, aleluya. La iniquidad, el pecado, hermano, la desobediencia, hermano, nos separa o nos aparta de Dios. Y debemos nosotros, hermano, tener mucho cuidado. Porque la palabra de Dios dice, hermano, dice así la palabra, pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros, dice, y vuestro Dios. Vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro. Dios nos ayude, hermano. Porque una vez nosotros hemos sido limpios. Y Cristo, hermano, le dice a aquella mujer, vete, le dice, y no peques más. Una vez que Cristo nos llamó, una vez que Cristo nos redimió, nos limpió con su sangre, hermanos, no nos ha llamado para que nosotros sigamos anegándonos en el pecado, sino para que nos apartemos de toda, hermanos, inmundicia del mundo, de toda cosa pecaminosa. Aleluya, gloria a Jesús. El pecado, hermanos, nos separa de Dios, no podemos. Y allá, hermanos, el apóstol Pablo dice en su palabra, ¿qué pues? Diremos eso. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice mi hermano, no podemos, hermano, vivir en pecado, seguir pecando una vez que Cristo, hermano, nos ha redimido con su sangre. Si vemos los efectos del pecado, hermano, el pecado también, hermano, nos lleva a la muerte. La palabra de Dios dice, hermano, que la paga del pecado es muerte. Es tremendo, hermano. El pecado nos separa, nos avergüenza.
vergüenza, nos separa de Dios, nos lleva al fracaso, a la muerte. Amén. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, hermanos, es vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos han recibido esa dádiva? Bendito sea el nombre del Señor, porque por su misericordia, hermano, estamos aquí en este lugar, porque, hermano, Él ha sido bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. De modo, hermano, que Él ha perdonado nuestros pecados, y esto es algo grandioso, algo, hermano, que ningún ser humano se lo puede otorgar a usted y a mí, sino, hermano, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Hemos sido libres del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. La carga del pecado se siente, hermano. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo o recibimos a Cristo, sentimos, hermanos, que esa carga del error, del pecado, fue quitada de nosotros. Y nos sentimos tan felices, tan regocijados, hermanos, nos sentimos, hermanos, como que andamos ya en las nubes. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación ha llegado en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, debemos de dar gracias a Jesucristo por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Su palabra dice, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice, hermanos, pero Dios dice que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, que aún dice, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, soy salvo. Y esto dice, no de vosotros, sino, hermanos, que es don de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Somos salvos por su gracia. Hermano, por su misericordia, por su bondad. La salvación no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia para usted, hermano, para usted, hermana, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, debe de haber una acción de gracia en el pueblo del Señor. Bendito sea el Rey. Por su misericordia, por su bondad. Hermanos, nosotros hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo, hermanos, compró para nosotros nuestro perdón, nuestra redención. De modo, hermanos, que aquí vemos lo que Dios hace primeramente en el ser humano, es perdonar el pecado. Y después, hermanos, dice en su palabra, hermanos, el que perdona de todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Bendito el Rey. La palabra de Dios narra, hermanos, en Marcos 2:5, hermanos, ahí narra, hermanos, que unos hombres, 4 personas llevaban un paralítico. Dice que la casa estaba llena, de modo que no podían, hermanos, entrar, dice, a aquel lugar donde estaba Cristo. Pero estos hombres, hermanos, tenían una fe grande, hermanos, como también la del paralítico, que no se detuvieron cuando vieron que había obstáculos, que no podían, hermanos, llegar al maestro. Estos hombres, hermanos, no se detuvieron. Lo que hicieron fue, hermanos, que buscaron una escalera, se subieron al techo, hicieron una abertura, hermanos, y descolgaron para abajo a aquel paralítico. Cristo, dice la palabra, que vio la fe de ellos, y al ver la fe de estos, dice, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Allí vemos, hermanos, a estos hombres que no se detienen. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, por un gesto, por una mirada, por una palabra, queremos detenernos, hermanos, y ya no queremos congregarnos, no queremos, hermanos, asistir a la casa del Señor? Que Dios nos ayude, hermanos, que nos dé la fuerza para que toda debilidad que esté en nosotros desaparezca en el nombre de Cristo. Imagínense, hermano, a veces nosotros ponemos excusas y no llegamos al lugar donde Cristo se manifiesta. Dice la palabra, le dice a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Allí estaban unos escribas, dice, los cuales caminaban dentro de ti y decían esto, blasfemas, dice, porque nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y este es el Cristo de Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo, que conoce los pensamientos. Cristo conoce todo, hermano. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce aún lo que queremos decir, lo que vamos a hablar. Dios ya lo conoce. Dice la palabra, hermano, que, hermano, aún no está la palabra en nuestra boca, en nuestros labios, y Él ya la conoce toda.
Bendito sea el nombre del Señor. Él, conociendo sus corazones, dice la palabra, hermanos, que le dice que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle, ¿verdad?, levántate y anda, toma tu lecho y vete a la casa, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Dijo al paralítico: levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. La palabra de Dios dice, hermanos, que el paralítico se levantó, hermanos, y todos se asombraban del poder de Jesucristo. Allí demostró el Señor que tiene poder, hermanos, no solamente para perdonar, sino, hermanos, también para sanar toda dolencia, para sanar toda enfermedad. Y la palabra de Dios dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán de las lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si cayere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y sanarán. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que los apóstoles, hermanos, también, hermanos, había alguien paralítico, un hombre que lo ponía, hermanos, a la puerta, llamada la Hermosa. Ellos le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Aquel paralítico se levantó y dice que brincaba y glorificaba el nombre del Señor. Bendito sea el Dios de los cielos, ahora y para siempre. Nosotros éramos ciegos. Nosotros, hermanos, éramos mudos. Éramos esclavos. Cristo nos ha libertado. Cristo, hermanos, nos ha dado, hermanos, a nosotros, hermanos, el hablar. ¿Para que, hermanos? Para que glorifiquemos el nombre del Señor. Para que le cantemos alabanza. Para que anunciemos sus virtudes. Para eso, hermanos, Cristo nos ha libertado. La palabra de Dios dice, hermanos, que en otro tiempo no éramos pueblo. Pero dice que ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces, hermanos, y nos ha llamado, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no se goce usted, hermanos, que ahora es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra de Dios dice, hermano, perdona una de las cosas, hermano. Tenemos aquí, hermano, 5 cosas muy importantes. Una, hermano, es que Él perdona nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. ¿A cuántos Dios, hermano, no ha hecho alguna sanidad en nosotros? Un milagro en nuestras vidas. Claro, hermanos, que Dios nos ha bendecido, Dios nos ha hecho sanidades, hermanos, Dios ha hecho milagros en nosotros. Por lo tanto, hermanos, también debe de haber agradecimiento en la iglesia del Señor. De cuántas cosas, hermanos, Dios nos ha librado, Dios nos ha rescatado de la muerte, hermanos. Hay cosas, hermanos, que Dios nos libra, de las cuales nosotros ni nos damos cuenta. Y Dios nos ha librado de muchos accidentes, hermanos, en los trabajos. Nos ha guardado todo este tiempo. Hermanos, si estamos aquí por la misericordia del Señor. Si estamos aquí, hermanos, en este lugar, escuchando esta palabra, es porque Dios ha sido bueno. Es porque Dios ha preservado su vida. Es porque Dios lo ha guardado. Hermanos, porque si no fuera la misericordia del Señor, no estuviéramos aquí. Posiblemente algunos ya estuviéramos muertos. Nosotros somos un milagro, hermano. Porque cuando vino esa pestilencia, hermano, Dios nos libertó. Dios, hermano, nos sacó, hermano, de la muerte. Nos guardó, hermano. Y es que el enemigo quería llevarte mucha gente, hermano. Sí, pero nosotros, hermano, Dios nos guardó y nos preservó la vida. ¿Y para qué nos dejaría el Señor? Para que le exaltemos y le adoremos. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dejó, hermano. ¿Será que nos dejó el Señor para que nos estemos peleando los unos a los otros? Para que vivamos amargados. ¿Para que dejamos desobedientes? ¿Será que para eso nos preservó la vida? Claro que no, hermano. Y Dios nos tiene aquí. Es porque, hermano, con un propósito, con un objetivo. Es para que le demos la honra, para que le demos la gloria, para que le demos la alabanza, para que le demos la adoración, para que anunciemos, hermano, el evangelio a aquel que está perdido aún. Bendito sea el nombre del Señor. Dice su palabra, hermano, el que sana todas tus dolencias. Dios nos sana, hermanos, de muchas enfermedades. Y a veces nosotros, hermanos, nos mostramos indiferentes delante de la presencia del Señor. A veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho.
Y es que la palabra de Dios narra, hermanos, de alguien, hermanos, que, hermanos, no le glorificaron al Señor. La palabra de Dios cuenta, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 17, que, hermanos, andaban unos leprosos, los cuales, dicen de lejos, cuando vieron al Señor, le gritaron y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Amén, amén. Estaban leprosos, hermanos. La lepra, hermanos, representa el pecado. Nosotros éramos pecadores en otro tiempo. Y dice, hermanos, que Cristo le dijo: ir, mostraos a los sacerdotes. Y dice la palabra del Señor, que mientras ellos iban de camino, dice, uno de ellos se dio cuenta que ella estaba limpia, que ella ya había sido sanada. Aleluya. Cuando se da cuenta del milagro que había surgido en su vida, dice la palabra del Señor, que volvió, dice, y se arrodilló y le dio gracias. Y Cristo dijo, no dijo, ¿quién verdad volviese? O dijo, la palabra dice, no fueron 10 los que fueron limpios. No fueron 10 los que fueron sanados. Y los 9 dijo, ¿dónde están? No hubo, dijo, quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Mire, hermanos, cómo son las cosas. Ahí vemos, hermanos, de 10, uno volvió y le dio gracias. Nosotros debemos de ser, hermanos, de ese uno, hermano. De los agradecidos, no de los 9, porque los 9, hermanos, se fueron y olvidaron de lo que Dios había hecho en tu vida. Y el llamado en esta tarde, hermanos, es a no olvidar la bondad del Señor. La bondad, la misericordia, su amor para con cada uno, hermanos, de nosotros. Versículo, hermanos, 4. El que rescata del hoyo tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. El que rescata del hoyo tu vida. ¿A cuánto Dios, hermanos, no nos ha librado, hermanos, prácticamente del sepulcro, de la muerte? Sí, hermano, de ahí. Dios nos ha sacado, hermanos, desde ahí. Amén. Dios nos ha sacado de la muerte, nos ha librado, hermanos. La palabra del Señor dice, hermano, el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Sí, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Son, hermano, el salmista, hermano, allí, hermano, él dice, probablemente cuando el tiempo había pasado, hermano, también, hermano, David se acuerda de dónde Dios lo había sacado. Él dice, lo sacó del lodo cenagoso. Dice que puso sus pies sobre peña, enderezó sus pasos. Luego dice, puso cántico nuevo en su boca. ¿Ha puesto cántico nuevo el Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza, dice, a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios, hermanos, nos ha a nosotros librado. Nos ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios nos ha libertado. Y ahora, hermanos, nos tiene aquí, en silla de honra. Y es que, hermanos, nos ha hecho sentar, hermanos, con los príncipes de su pueblo. Nosotros, hermanos, somos, hermanos, también, hermanos, una nación santa, un pueblo escogido. Somos hijos del Rey. Somos príncipes delante de la presencia del Señor por la obra, hermano, que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Debe de haber en nosotros alegría porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Él es quien rescata del hoyo tu vida. ¿A cuánto, hermano, Dios no nos libró? Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido. Me acuerdo, hermanos, de una hermana que ya, hermanos, estaba a punto de morir, de manera que su familia, hermanos, ya habían comprado, hermanos, la caja. Una anciana, hermanos, que fue, hermanos, un ejemplo, hermanos, y fue fiel hasta la muerte. Esta persona, hermanos, cayó en enfermedad, hermano, y su familia, sus hijos querían que, hermano, ya iba a morir y comprar la caja, hermano, y no solamente habían comprado, hermanos, la caja, sino que aún hasta las gallinas las tenían peladas y fritadas para hacer los tamales. Mire, hermano. Pero, hermano, mire que Dios la sana, la levanta, hermano. ¿Qué tuvieron que hacer, hermano? Tuvieron que regresar a esa caja. Estas gallinas tuvieron que comérselas antes, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es el que hace prodigios, Dios es el que hace milagros, Dios es el que sana, Dios es el que rescata, Dios es el que da
café por nosotros. Sí. ¿Sí? 2 o 3 veces Es ya. verdad, yo estuve Pero usted está aquí honrando el nombre del Señor. Sí. Dios ha sido bueno, hermano. Precioso es nuestro Dios, lleno de bondad y de su misericordia. Hay motivos entonces, hermano, por qué estar agradecidos. Bendito sea el nombre del Señor. De manera, hermanos, que la ancianita volvió, Dios la sanó, Dios la libertó y le dio, hermano, mucho tiempo, muchos años de vida. Bueno, un día se murió, porque la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una vez, hermano, pero no es cuando el diablo dice, sino, hermano, cuando Dios lo determina, hermano, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Él es que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Amén. ¿A cuántos Dios, hermano, no los ha bendecido? Amén. La providencia, hermano, sustentadora del Señor. Dios, hermano, ha tenido cuidado de nosotros. Así como tuvo cuidado, hermano, del pueblo de Israel durante 40 años, que anduvieron errantes en el desierto. Dios le proveyó, hermano, el maná. Dios les proveyó el sustento. Cuando tuvieron sed, hermano, Dios hizo salir agua de la roca y fueron sustentados, fueron alimentados, su sed fue saciada. Y también, hermano, Dios, hermano, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Dios es quien provee. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Porque tenemos un Dios, hermano, que Él es nuestro, hermano, nuestro ayudador. Él es nuestro proveedor. Dios es el que da fuerzas. Dios, hermano, es el que da el sustento. Dios es el que da el abrigo. O sea, no es que nosotros, hermanos, seamos buenos para trabajar y que por esa causa nosotros, hermanos, tenemos siempre comida. Porque, hermanos, si no fuera la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios es quien provee. Tengamos en cuenta, hermano. Primeramente nos da la vida. Da la fuerza. Segundo, nos da la fuerza. Luego nos provee el trabajo. O sea, hermano, que hay motivos bastante por qué agradecer al Señor. Y no, hermano, no nos jactemos. O no digamos nosotros por mi fuerza o porque yo soy inteligente. Hermano, he logrado esto. Sino, hermano, porque la misericordia de Dios ha sido grande con cada uno de nosotros. Él dice, rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Y es que de la misericordia de Dios está llena toda la tierra. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea el nombre del Señor. Él es quien, hermano, nos sacia. Él es que sacia de bien nuestra boca. Y es que, hermano, dice su palabra, hermano, allá en Mateo, dice, hermano, que quien tiene cuidado, dice, porque a veces nosotros nos afanamos. Nosotros a veces en el afán, hermano, de la vida, a veces, hermano, cuando hay trabajo, nosotros, hermano, queremos trabajar aún hasta los fines de semana. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que Dios tiene cuidado, hermano, aún dice, de los pájaros. Si Dios, hermano, tiene cuidado de ellos, ¿acaso, dice, no valéis más vosotros que esos pajarillos? O sea, lo que debe entender la palabra del Señor, hermano, que si Dios, hermano, tiene cuidado de los pájaros, si Dios, hermano, es quien viste, hermano, Él es quien viste, hermano, la hierba, hermano, con esa hermosura, hace florear a los lirios, y la palabra de Dios dice que ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Acaso Dios no tendrá cuidado de nosotros? Honremos el nombre del Señor. Porque, hermano, a veces Dios nos bendice, hermano, y nosotros cuando está la bendición, cuando hay trabajo, nosotros, hermano, como dijo alguien, nos embrocamos. Sí, es verdad. Como antes, hermano, la gente, ¿verdad?, agricultora se embocaba a trabajar. Y nos olvidamos de los favores que Dios ha hecho. Y no vamos a la casa del Señor a glorificar su nombre. Le damos prioridad, hermano, a las cosas materiales. Cuando la palabra de Dios dice, hermano, deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De deleitarse en Dios, hermano, allí está la bendición. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende de los altos, del Padre de las luces, en el cual dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, hermano, es quien provee. Dios
o sea, la bendición, hermano, viene de parte del Señor. Bendito Dios. Y es tremendo, hermano, porque el trabajo a veces, hermano, puede hacer que nosotros, hermanos, perdamos el impulso, perdamos fuerzas. Entonces, si vemos que el trabajo, hermanos, nos está haciendo, hermanos, un estorbo, debemos nosotros, hermanos, de alguna manera ver de qué manera, hermanos, hacemos el tiempo o apartamos el tiempo o pedimos. Porque hablando, hermanos, la palabra de Dios dice que todo el que pide recibe. Y hay que platicando con Dios, pidiéndole a Él. Hermanos, vamos a hallar gracia delante de los hombres. Y Dios, hermanos, va a prosperar el camino. Dios abrirá puertas. De manera, hermanos, que nosotros nos enfoquemos, hermanos, también, hermanos, en nuestra vida espiritual, que es lo primordial, es lo primero. Lo espiritual, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque la materia perece. Pero, hermano, las cosas espirituales permanecerán para siempre. Entonces, hermano, el llamado es, hermano, a no olvidar la bondad del Señor. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Yo sé que Dios ha bendecido a mi hermano, lo ha guardado, lo ha protegido, ha bendecido su familia, lo ha guardado. Mis hermanos están contentos. Y por eso ellos, hermanos, tomaron a bien hacer el culto y nosotros nos hemos unido a la acción de gracia de nuestros hermanos. Así que, hermanos, no olvidemos la bondad de Dios. Démosle la honra y la gloria, hermanos, al Señor, la alabanza, la adoración, hermanos, porque Él se la merece. Hasta aquí, hermanos, vamos a llegar con la lectura, con el mensaje de esta tarde. Vamos a orar. Si hay peticiones, hermanos, la puede decir, hermanos. Si alguno de ustedes tiene alguna petición, si la quiere dar a conocer, estamos dispuestos para orar. Así que el tiempo está abierto para las peticiones. Gloria a Jesús. Bueno, me alegro que todos están bien. Gloria a Jesús. Vamos a orar por nuestro hermano Eli, ¿verdad? Para que Dios vea cuidando a sus hijos, dando nuevas fuerzas, guardándoles del tentador, del pecado, del error, del engaño, porque el enemigo ahí anda. Sí, el enemigo ahí anda, dice que como león rugiente, dice la palabra. Pero Dios es poderoso. La palabra de Dios dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está allá afuera, hermano, en contra de nosotros. Hay un acusador, el cual nos acusa, hermanos, pero nosotros tenemos un abogado allá en los cielos. Ese abogado es Jesucristo, el cual intercede por cada uno de nosotros. Vamos a pedir fortaleza espiritual, hermanos, para esta iglesia, hermanos, para mis hermanos locales y así por cada uno de nosotros. Vamos a pedir fuerza, hermano, espiritual, protección divina de toda fuerza del maligno, hermano. Hermanos, tengámonos muy en cuenta y pidamos, hermanos, por mi hermano Santo también y su familia, ¿verdad? También pidamos, hermanos, por esa salida, ¿verdad?, para la festividad que vamos a tener dentro de unos pocos días. Así que, hermanos, les invito a que oremos y pidamos, hermanos, por nuestros hermanos. Doblemos nuestras rodillas y clamemos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase